Listo. Voy entonces a empezar a compartir pantalla. Dale, miren, agradecerles a todos. Este es una iniciativa que la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santo Tomás ha llevado durante este año y pico que hemos afrontado la pandemia y nos da la posibilidad desde la virtualidad de compartir esos espacios con personas de diferentes categorías y de diferentes ramas y enfoques, ¿no? Entonces, para esta ocasión, invitamos al arquitecto Juan Pablo Zuleta, a nuestro taller 10, proyecto de grados de la Universidad Santo Tomás. Él nos va a contar un poco de su proyecto de grado de la UPB, llamado Infraestructuras del Agua, que fue recientemente galardonado en la última Bienal Colombiana de Arquitectura y Urbanismo en el 2020 en la categoría de arquitectura, fue nombrado ganador. Juan, a mí no me gusta nombrarlos como arquitectos jóvenes, Juan es arquitecto simplemente, egresado del 2019, trabaja en este momento en el programa de transformación urbana de Colombia, un convenio entre la Universidad UPB de Medellín y la ATH de Zurich. Es docente de la materia de núcleo 4 en el componente de representación de la UPB y docente auxiliar del taller de proyectos 1 de la misma universidad. Yo creo que con esto, Juan, no soy muy dado a extenderme mucho en las presentaciones. El micrófono y la pantalla es tuya. Muchísimas gracias por compartir este conocimiento con nosotros, hermano. Un saludo para todos y muchas gracias a ustedes por la invitación. La idea es amplificar cada vez más el mensaje que tiene el proyecto de fondo y estas plataformas, pues que a mí siempre me ha gustado mucho todo el tema académico, la universidad. Me parece que son muy importantes para compartir todas estas reflexiones en torno a la ciudad de Medellín, que es el hogar de muchos de nosotros. Bueno, entonces, el proyecto de titulación lleva por nombre Infraestructuras del Agua, estrategias para el buen manejo de los recursos hídricos desde la arquitectura. Y aunque pues el premio pues se lo dan a uno, yo creo que es muy importante también el papel que tienen todos los asesores que estuvieron dentro del proyecto, en este caso mi profesor tutor Walter Villa, pero también una serie de arquitectos e ingenieros civiles y ambientales que estuvieron pues detrás de cada uno de estos pensamientos de volverlos muy coherentes dentro de todas esas cosas que piensa uno, todas esas cosas que empiezan a venirse a la cabeza cuando uno hace un proyecto en la universidad. En este caso, pues estaba Daniel Valencia, arquitecto, Carlos David González, el coordinador del curso, Juan Camilo Isaza en el componente de sostenibilidad, Ángela Medina en el componente de construcción, David Vélez en el componente teórico con Beatriz Giraldo y Clara Duque en el componente urbano. Nosotros tenemos una serie de asesores pues, que son los que nos ayudan como apoyo en todos estos temas que de pronto como no dominamos pues muy bien y que cada uno de ellos dentro de sus saberes nos ayudan mucho. Y adicionalmente pues la charla empieza con una foto antigua de la ciudad de Medellín, en este caso de 1900. A mí me gusta, las tres cosas que yo creo que más me gustaron de la universidad fue haber encontrado este montón de fotos antiguas de nuestra ciudad, en este caso pues con todos esos grupos de Facebook que hoy en día pues los tíos, las tías y las mamás les encanta. A mí también me gusta mucho meterme ahí a ver qué era esta ciudad antes de que todos nosotros naciéramos, incluso hasta abuelos de nosotros que no habían nacido. Entonces me gusta mucho, es un hobby pues prácticamente de sentarme a ver cómo eran los lugares antes y tener esta curiosidad de cómo era la vida, los ritmos, la ropa, pues muchas cosas, las atmósferas esas que tenían estos lugares que hoy en día habitamos y que es impresionante cómo eran antes. También me gusta mucho el tema de los libros, tanto
verlos, como leerlos y hacerlos. Incluso esto que les muestro fueron pues una serie de libros y documentos que se realizaron para la primera entrega del proyecto. El librito pues sí lleva pues más tiempo, esta fue casi que la entrega de idea básica, algunos libritos sí se fueron nutriendo con el paso del proyecto, pero la mayoría de esto fue la entrega de idea básica, donde yo creo que también fue muy bonito haber hecho una entrega diferente, porque muchas veces nos saturamos de que la primera entrega es planos, esquemas, y en este caso era un montón de libros, un montón de ideas, un montón de investigaciones, pues que ya se las estaré contando más a profundidad, pero que me parecía súper importante no olvidar, y esta construcción como de información alrededor de un tema, pues que es el que cada uno le apasiona, también me parecía súper valioso. En este caso, recuerdo mucho que a nosotros dentro del programa nos pedían un edificio de bioingeniería, y a la hora de ir al lote, lo primero pues que se me vino a la cabeza era primero qué es la bioingeniería y devolverme, así como lo hago con las fotos y los lugares, con ese concepto de la bioingeniería, y la conclusión fue que había que hacer una mirada a la historia de la ciencia. Y en ese caso había un libro muy bueno que se llamaba Historia de la ciencia de CERRES, donde había un montón de información, pues no me lo pude leer todo, pero había una serie de capítulos que me llamaban mucho la atención y que nos relacionaban con ese tema de la ciencia, que al final pues la ingeniería es una ciencia, y qué pasaba pues que no solo coger el programa del edificio y cumplir un programa, sino también ver cómo ese uso que nos solicitaban tenía un concepto o un pensamiento detrás. En este caso fue supremamente valioso encontrar estas líneas de tiempo, estos recuentos históricos que me gustan mucho hacer, porque al fin la ciencia, que pues no hay ciencia si la técnica no sirve para mejorar la vida, ya que en algunos momentos, aunque la ciencia se haya utilizado para cosas negativas, al final yo creo que siempre el alma de la ciencia y su objetivo fundamental será el de mejorar la vida. Hoy en día pues volver a revisar este tema de la importancia de la ciencia y la historia del ser humano, creo que es un año que nos lo ha recordado mucho. Y también había una frase pues que empiezan que es uno a encontrarse, y que decía, por ejemplo, que sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta a nuestros problemas vitales, todavía no se han rozado en lo más mínimo. Y también era un llamado a que el progreso puede existir, pero si no olvidamos ese tema tan importante de la vida, no solo la de nosotros, sino la de todas las especies que hay dentro del planeta, pues no va a pasar nada. Acá luego, dentro de ese edificio de ingeniería, era muy especial un tema que nos comentaban, que era el de cómo se podría llevar a cabo los temas de biomedicina. O sea, un edificio de ingeniería, pero había un componente de biomedicina muy alto, y dentro de la historia de esa biomedicina había algo muy bonito, y era el tema de cómo se habían intensificado la curación de enfermedades y de muchos problemas del ser humano a través del agua. Entonces había una serie pues de momentos históricos que me parecían importantes revisar, porque no era solo algo en pro de un recurso que nos da la vida, sino que también nos ayuda a mantener la vida, a conservar la vida, porque esa relación que el ser humano tiene con el agua es tan potente que incluso puede llegar a curar muchas de esas enfermedades pues que día a día se intensifican mucho más, y estamos viendo pues cómo empiezan a surgir nuevas cosas, nuevos elementos, y el agua tenía un componente supremamente valioso dentro de las sociedades. Entonces me parecía también un tema clave para el edificio, para afrontar lo que es el edificio. Cabe destacar que todo esto son cosas antes de sentarme a decir voy a hacer esto o esto. Todo esto fue lo que ocurrió antes, porque me gusta siempre más mostrar
el proceso que el proyecto como tal, pero ya vemos pues un componente de ciencia que es súper importante. Acá ya está el agua y otra cosa importante era el tema de las infraestructuras. ¿Por qué las infraestructuras? Dentro de lo que para mí es la arquitectura, me parecía muy importante que este edificio que se proponía, que nos pedían, fuera más allá, fuera, pues le contribuyera a la ciudad de una manera de mucho más allá de ser un solo edificio, sino que también se convirtiera en un laboratorio impresionante de implementar cosas nuevas. En este caso, me parecía que al ubicarnos cerca del río, era muy importante entender el tema de las infraestructuras. En este caso, porque a través de la historia, cada una de las sociedades pues, que habitaron este planeta tiene una relación que construyen muy fuerte con las infraestructuras y con el agua. En este caso, pues había una serie de sociedades que me parecían importantes revisar porque tenían unas maneras del entendimiento del lugar supremamente valiosas, donde el recurso del agua se convertía en un tema de construcción de ciudad, de infraestructuras de gran valor, y habían también unos temas súper importantes que me llamaban mucho la atención, y es que las infraestructuras, decía, por ejemplo, Stan Allen, que las infraestructuras no proponen edificios concretos en lugares dados, sino la construcción del lugar mismo. Y cuando encontré esta serie de textos de Stan Allen sobre lo que eran las infraestructuras, yo dije, mi proyecto debe ser eso, una infraestructura, porque también, si ven en estos casos que dicen que las infraestructuras son flexibles y anticipatorias, reconocen la naturaleza colectiva de la ciudad, encuentran acomodo en las variaciones, me está tapando esta barrita que la voy a mover, qué pena ahí, que encuentran acomodo para las variaciones locales sin perder la continuidad general. Entonces era un montón de cosas que empezaban contra que yo decía, mi proyecto tiene que lograr esto. Y en ese proceso entonces también fue súper importante encontrar Jonah Friedman, que hablaba que los edificios debían elevarse para conservar esos primeros pisos llenos de naturaleza, que también me parecía supremamente valioso ese tipo de reflexiones en torno a lo que significaba la ciudad para muchos arquitectos, y que ya vamos a ver cómo van contribuyendo a poco al resultado general pues, del proyecto. Adicionalmente, a nosotros nos pedían dentro del tema espacial muy importante el tema del laboratorio, pero a mí me parecía importante no solo realizar un laboratorio como tal, como los que tenemos hoy en día, sino también investigar que nosotros tenemos una serie de laboratorios a cielo abierto supremamente valiosos, los incas con sus complejos arqueológicos, con las salineras, son laboratorios, casi unos laboratorios de paisaje impresionantes y a cielo abierto que me hacían pues recordar mucho ese componente que de pronto la ciencia ha evadido mucho, porque los laboratorios hoy en día son más herméticos, cerrados, donde no vemos pues muchos de los procesos, y decía que bueno también tener ese tema de los laboratorios abiertos que constituyen una fuerza tan importante en el entendimiento del lugar que habitamos, y cómo ese lugar mismo nos enseña un montón de cosas alrededor de la agricultura, de los recursos, pues un montón de cosas que efectivamente creo que el laboratorio también en sí era un lugar sinónimo de esperanza, y efectivamente yo creo que estos últimos años nos lo dejan mucho más claro, porque cada vez le prestamos más atención a ese espacio que nos tiene en vilo de cómo iba a ser, por ejemplo, lo de la vacuna y todo este tipo de cosas durante la pandemia, y que me parece supremamente valioso haberlos visto porque constituyen una manera del entendimiento también de las sociedades muy valioso. Y ya luego, viendo el componente donde se pone el proyecto que es la ciudad de Medellín, en esas fotografías y en esos grupos
había un montón de carteles que me parecían muy bacanos, que eran como Medellín siempre había sido una ciudad pues ansiosa del espectáculo, le decía yo, y ansiosa por esas apuestas de vanguardia e innovación, que son muy dentro de nuestra ciudad, un montón de letreros de Medellín autopromocionándose al mundo con esas ganas pues de hacer un montón de cosas nuevas, de innovar, de plantear un montón de cosas. En este caso pues vemos por ejemplo un metro que en ese tiempo era como algo utópico y ya hoy en día pues lo vemos algo tan normal, pero también esta foto del globo que siempre me ha parecido supremamente impactante porque era una estructura ahí elevada que empezaba a llamar la atención de una manera descomunal y me recuerda mucho cuando uno va al centro y hay unos espectáculos y la gente es alrededor de eso, sorprendida, o sea, me parecía que por ejemplo el centro se nota mucho ese tema de las ganas que tiene la gente de esas cosas del espectáculo y decía, pues qué tal si un edificio de ciencia puede tener ese componente de ser capaz de atraer tanto público para que ese mensaje que tiene para contarse se amplifique. Entonces era súper bacano ver cómo Medellín siempre había sido un laboratorio en pocas palabras. Acá entonces también, adicionalmente, era súper importante encontrar que Medellín tiene una historia de algo impresionante a través pues, de intervenir esta serie de mapas históricos. Era, pues yo realmente no podía creer cómo lo que había pasado pues con el río. Yo entré a la arquitectura y una de las cosas que más me impactó durante la carrera ver lo que había pasado por el río y en este taller yo dije, no voy a dejar pasar si estoy cerca del río, si el lote que nos dan es cerca del río, cómo llevar todas esas dudas que yo tengo a mi proyecto. Y en este caso, utilicé pues todos esos mapas históricos que había recolectado y empecé a ver cómo era ese cauce del río antes y cómo esa sociedad o esos pensamientos que teníamos de sociedad empezó a hacer una serie de intervenciones que, que ya creo que hoy es válido mucho por parte de todos nosotros cuestionar y ver cómo vamos a remediar ciertas relaciones que las sociedades pasadas hicieron con la ciudad. Entonces, me surgían muchas preguntas en torno a esas fotografías antiguas del río que me conmovían mucho y que me hacían preguntar de qué sirve la ciencia si no conocemos nuestro territorio, de qué sirve la ciencia si no es para mejorar nuestro entorno, cómo la ciencia podría mejorar el territorio y cómo la ciencia podría mejorar ese lugar de intervención que era Chagualo. Entonces acá ya digamos lo que en esta primera fase habían cosas muy importantes, que era como, esto era un dibujito, que era que la ciencia era como un globo y que abajo había un territorio que recuperar. Entonces eso pues va a ser como clave dentro del discurso y que para mí lo importante era cómo unir o combinar esa ciencia con el territorio y que lo que buscaba el proyecto también era lograr esa unión entre esas dos cosas. En este caso también porque si lo vemos hoy en día, la situación hídrica actual es supremamente preocupante porque es muy claro definir el lote, el perímetro urbano de la ciudad, porque si ustedes pues ven este mapa, de una sabemos dónde está el urbano debido a que las quebradas dejan de ser quebradas, pues yo lo diría así, dejan de estar en sus cauces naturales para estar cubiertas o canalizadas. Entonces, que una ciudad que esté llena de quebradas y hoy en día no vea realmente lo que es una quebrada, a mí me parecía súper preocupante en torno a esos pensamientos que empezaban a surgir en torno al agua y la relación con los cuerpos hídricos y que esto que era el lugar de intervención, que era Chagualo, casi que había un olvido del territorio impresionante porque Chagualo es un barrio al lado del río
donde se ubicaban un montón de mangas y humedales, como lo pueden ver en estos mapas históricos, y ya luego con la rectificación del río, todos estos suelos pasaron a ser de usos industriales, y todos estos suelos, pues yo lo decía, todo esto es un olvido de territorio impresionante, porque fue un lugar donde el agua se canalizó y los pastos se pavimentaron, donde cogieron un territorio y le pusieron una capa de cemento encima, y a mí, pues esas cosas me hacían cuestionar mucho sobre si esas son las situaciones que uno encuentra, cómo mediante lo que uno propone puede llegar a remediar esas cosas con las que hoy en día es válido cuestionarse. Y también entonces ahí surgía la pregunta, ¿dónde queda la memoria de un lugar? Porque pasamos pues de unos potreros, de una a hoy en día una industria, pero una industria que también cada vez nos demuestra que está pidiendo a gritos pues un cambio, y cómo mediante el proyecto se podría aportar a ese cambio, pero un cambio que no fuera, pues con mucho respeto, pero esto me parece que es volver a dejar el cemento y hacer un plan parcial y ya, que es como cambiar de uso, sino que yo también quería cómo llegar a que ese lugar pudiera recobrar alguno de esos valores que anteriormente tuvo. En este caso, pues en mi familia era súper bonito cuando a mí mis familiares me contaban sobre cómo era el ir de picnic cerca de las mangas del río, cuando esos paseos se iban a jugar fútbol cerca de estas mangas, y eran espacios que de pronto para muchos no servían porque se inundaban o eran lagunas, pero hoy en día cada vez nos demuestran que esos espacios tienen mucho valor, y que de pronto la mirada que se les dio en esa época fue un poco cuestionable pues para mí, porque pues vemos estas fotos y para mí pues es inevitable no sentir tristeza de lo que pasó alrededor de estos espacios, y también pensar que no hay mayor innovación que progresar sin olvidar la memoria y conservando el patrimonio de las futuras generaciones, porque yo creo que de pronto eso fue lo que olvidamos cuando Medellín quiso innovar tanto en esa época, y era que progresar no significa borrar la memoria, sino también tratar de que podemos seguir avanzando teniendo en cuenta el lugar en el que estamos y todos esos recursos que tenemos. Y acá hay una frase que me parecía muy bonita, que decía que pensé que era el camino normal de modernización de la ciudad, pero luego caí en cuenta de que por varias décadas caminé en una ciudad en permanente demolición, que hizo de la autodestrucción un supuesto camino del progreso. El resultado de todo esto es que la memoria de la ciudad, de lo que fue, está en las fotografías o en algunas edificaciones aisladas que vemos con inútil nostalgia. Entonces también pues me sentía muy identificado con eso, porque pues yo veo estas fotos y ver que hoy en día no hay nada de eso también es un sentimiento que a uno le genera pues un grave nostalgia impresionante. Luego de eso, pues dentro de unas lecturas grupales encontramos acá, pues para que se ubiquen más, acá está el río de Medellín, acá está la Universidad de Antioquia, la estación Hospital, acá está la Minorista, la Quebrada Santa Elena, la Quebrada del Horcado que está canalizada, entonces no la vemos, la Quebrada del Chagüelo que también está canalizada y no la vemos, y una serie pues de pensamientos en torno al tema ecológico, de la movilidad, de conexiones y usos propuestos, que eran muy importantes pues para el entendimiento de ese lugar, pero pues ya algo más no tan poético y tan nostálgico como les mostré antes, sino también un poco más acotado a lo que teníamos hoy en día. Y ya así acá realmente empieza lo que fue el proyecto, o sea, digamos que esa fue la entrega de básica, esa maquetica y toda esa investigación que les conté. Yo estaba pues realmente muy asustado porque yo dije, una idea básica con esto, un montón de libros y una maquetica, uno se arriesga, uno se arriesga que no sabe lo que va a pasar, pero yo dije, esto fue lo que alcancé y esto es lo que hay que hacer. Entonces, pues puede sonar muy caricaturesco, pero sigue siendo lo mismo. La ciencia, la innovación y en la mitad una unión que tejía eso.
y que era lo que nos pedían, que era un edificio de innovación, pues nos decían mucho, innoven, innoven, y que era la innovación, era la suma de esa ciencia más ese territorio, y que ahí era donde se empezaba a tejer una serie de cosas que era lo que terminan dándole el nombre al proyecto, que era una infraestructura hídrica. En este caso, había una serie de escalas de intervención donde digamos que empieza a aparecer en la mitad un dispositivo. Yo decía, eso que une tiene que ser un dispositivo, un mediador o el intermedio entre esas dos cosas, y ya vamos a ver pues, cómo se fue desarrollando eso. Entonces, en la mitad, que era ese objeto que unía, empezó la idea de tener unos filtros de agua. En este caso, porque cada vez que llovía, yo imaginaba pues que acá estaba el edificio y todo lo que pasaba con la lluvia era con la idea de devolver al primer piso la lluvia de alguna manera y que esa agua y esos recursos ayudaran a recomponer ese primer piso pues que se pavimentó y se impermeabilizó. Y acá también entonces empezó como una búsqueda por un tema de los filtros que ayudaban pues en ese tema del agua, que eran unos filtros pues muy artesanales, son vegetación, piedras, arena gruesa, arena fina y carbón activado, y que también adicionalmente no era solo un tema de un filtro, sino que el impacto anual por servicios inadecuados de agua potable y saneamiento en el mundo son realmente alarmantes. O sea, nosotros somos muy privilegiados de estar en una ciudad como Medellín que tiene tan buen acceso a los recursos hídricos, incluso muchas zonas no lo tienen, pero la mayoría de nosotros podemos abrir una canilla y que es algo potable. Eso para muchas personas alrededor del mundo no es algo posible. Y era un tema de las ventajas alrededor de los filtros de agua que era muy valiosa como para que fuera ese dispositivo que había en la mitad, pero que ese dispositivo también podría ser un tema que no se quedaba solo en una pieza cerrada donde un proceso se ocultaba, sino que también la idea era visibilizar todos esos procesos de tratamiento del agua y su conservación. Entonces también ese mismo filtro, pues, la idea era como ponerlo en partes del espacio público, como pabellones, como culatas, como filtros pues a mayor escala. Y eran pues una serie de maqueticas. Todo este proceso fue no tanto de dibujo, sino mucho de maquetas. Entonces era hacer un montón de objetos que iba desarrollando, pero todavía miren que no había una idea general de edificios, sino que es una serie de búsquedas a nivel pues micro, porque era ese objeto que ya luego pues se van escalando para que sean mucho más grandes. Acá entonces ya pasaba, entonces, ¿cómo por recomponer ese primer piso? Y encontraba pues que la unión de esos filtros más la reconversión de los suelos era una estrategia buena para devolverle, digamos, que la vida a ese primer piso. Entonces ya acá el filtro se queda también pues visible a los ojos, pero se une a una estrategia de reconversión de suelos, de superficies filtrantes, donde unos sistemas de depuración natural como lagunas anaeróbicas, facultativas de maduración y que terminaban pues llegando a la quebrada, que también era para mí algo importante, cómo podríamos destapar esa quebrada que estaba pues oculta también a los ojos de nosotros. Entonces acá pues también había esa relación con ese primer piso y los filtros. Y ya luego ese filtro pues fue creciendo cada vez más, que terminó siendo la estructura de soporte del edificio. Pues no tanto como la estructura de soporte es esta V, filtro aparece pues como un complemento que ayuda pero lo que quería era que el filtro ayudara a levantar el edificio y que eso que pasaba en la mitad era esa serie de procesos que filtraban el agua, que empezaban en unos jardines de agua, donde luego pasaba por una serie de capas para terminar en una cámara de rayos UV donde el agua se podría reutilizar dentro del edificio o devolverse a la quebrada en un buen estado. Esto, pues, por ejemplo, algo que empezó como una maquetica y como un juego, esto ya empezó a tener cálculos, acá ya está
Entonces, con la profe que era del componente de construcción, ella me dijo, desde la primera clase, si querés hacer esto, eso hay que calcularlo desde el primer día. Y desde el primer día ya me empezó. Debes de tener en cuenta estas medidas, estas condiciones, el vidrio con el agua, porque el agua tiene mucha presión, tiene que ser así, el sistema constructivo debe ser así. Entonces fue súper bacano porque muchas veces uno cree que estos proyectos que aparentemente son utópicos tenían un componente técnico impresionante. Incluso ese jardín de agua se tuvo que poner porque como los procesos de filtración son tan lentos, incluso las quebradas se canalizan es para que el agua desemboque cada vez más rápido al río. En este caso, pues, la idea no era repetir esas intervenciones, sino cómo hacer entonces que esa agua no inundara el edificio. Y salió esto que era un jardín de agua, pero una especie de tanque, donde lo que hacía era que se calculó, este tiene 2.5 metros de altura, para que con la lluvia más torrencial nunca se inundara el edificio. Que más adelante le voy a mostrar pues, de dónde salieron los datos de eso, de la pluviosidad y así, pero todavía pues un proceso en maqueta y explorando cosas y capas para ya luego llegar a lo que fue el edificio. El edificio como tal está, no fue la primera maqueta, pero sí fue una de las primeras maquetas conceptuales donde ya entonces está esa ciencia arriba, ese territorio abajo y en la mitad esas infraestructuras. Y la idea ya es que todas esas cosas se unen y ya consolidan lo que es un proyecto como tal, donde acá me parecía muy importante cómo llevar a nivel espacial la ciencia del territorio. Entonces yo recuerdo que nos dieron una maqueta espacial que mostrara la idea del proyecto. Y yo me asusté mucho porque uno tiende a creer que un proyecto se empieza entonces en la forma, en un tema de una forma que puede ser caprichosa muchas veces, pero cuando me dijeron acá el tema de que no debía ser una maqueta espacial que nos llevara a desarrollar luego la forma, que muchas veces uno tiene una forma y pasa luego al detalle, en este caso me pareció súper bonito porque esta fue una maqueta donde yo decía, tiene que estar la ciencia del territorio y cómo un visitante va a ese proyecto y puede ver eso. En este caso, el territorio hace alusión a esos laboratorios a ciencia, a cielo abierto y también esos laboratorios técnicos cerrados porque me parecía bonito esa unión donde acá estaban una serie de campesinos y me gustaba mucho la idea de, por ejemplo, traer de la minorista muchos de sus programas o productos a hacer ensayos acá para demostrar también que la ciencia no solo es un laboratorio, sino que también es volver a mirar el territorio, trabajar en pro de él y cómo se da esa relación tanto entre el científico y el observador, pero también ese observador y ese campesino, por ejemplo, o ese investigador que no está dentro de un laboratorio y que también entre ellos, incluso entre esos dos tipos o esas dos miradas de la ciencia también se complementaban y el que entonces ya empezaba a surgir como una especie de sección que ya empezaba a darme pistas de que entonces llovía y acá se recolectaba el agua, luego pasaba y terminaba pues desembocando en ese primer piso filtrante donde volvíamos a tener esas lagunas, esos suelos y un montón de cosas que para mí eran súper bonitas dentro de ese imaginario de ciudad que había antes. Y ya, estos ya son los dibujos pues, del proyecto terminado, donde efectivamente vemos acá la situación preexistente y cómo todos esos procesos me llevaron a decir que la quebra había que destaparla. En este caso acá, la idea fue destapar la quebrada del Chagualo que estaba oculta a los ojos, incluso ninguno de nosotros sabíamos, solo fue cuando miramos un mapa hidrográfico del lugar que nos dimos cuenta que había una quebrada, o sea, vivimos en una ciudad donde caminamos por un montón de calles y hay cuerpos hídricos debajo, entonces yo decía, ¿cómo vamos
cómo no se va a aprovechar esta oportunidad para integrar ese proyecto y esa serie de estrategias que podrían llevar incluso hasta para una quebrada. Son pues cosas anecdóticas porque esto requiere pues de profesionales pues muy expertos en estos temas, pero yo siempre creo que es posible, que creo que es posible tener esas ideas y soñarlas. Acá, por ejemplo, se ven los jardines de agua a medida que llovía, entonces empezaba a llenar y esos jardines pues, de agua empezaban a crear también espacialidades muy diferentes porque me lo imaginaba cuando se empezara a llenar y ver el agua ahí. Y también una serie de catálogo vegetal en primer piso que lo que buscaban es siempre tener unas especies en relación a las lagunas y los humedales porque en ese proceso de la fitorremediación hay muchas especies que efectivamente apoyan la limpieza del agua y la naturaleza dentro de sus procesos tienen unos componentes supremamente valiosos que hay que volver a mirar en torno a cómo es capaz de purificar el agua. Esto ya son cosas más técnicas del proyecto que por ejemplo, a mí no me gustaba tanto hacer, yo disfrutaba más hacer las maquetas y fue una pelea muy grande para llegar a dibujar todo eso, pero fue muy bonito encontrar un montón de cosas mediante el dibujo, ver esa quebrada otra vez destapada, ver cómo acá hay una estación del Metroplus y la gente podía empezar a llegar y la idea era que uno cogía esta rampa y empezaba a subir al proyecto y veía eran las capas de tierra de cada uno de los filtros, una serie de puntos fijos, pero un proyecto que en su primer piso para mí era, yo decía, pues qué dicho no volver a tener esas mangas, pues hoy en día está muy famoso el picnic, de todo y creo que todos sentimos la necesidad de esa conexión con la naturaleza, el agua, son cosas supremamente importantes. Y era también una herramienta de crear un recorrido supremamente didáctico donde no solo era ver el agua cómo terminaba, sino también cómo veíamos esas capas, cómo uno subía y recorría el edificio viendo esos procesos, algo muy abierto. Acá entonces a nivel pues ya hay una serie de componentes programáticos importantes que era por ejemplo el tema de, de lo que los contaba en esa maqueta de idea básica, que era cómo habían los laboratorios abiertos en relación al territorio que se vinculaban con una relación al visitante y también esa serie de laboratorios cerrados que tenía pues efectivamente sus laboratorios cerrados son muy herméticos en cuanto al aire, en cuanto a la circulación, porque no pueden entrar partículas pues del exterior, son unos procesos extensos, pero también esos laboratorios tienen una circulación interna, pero que no me parecía que dañaba el tema de que un visitante pudiera ver tanto ese laboratorio cerrado como el laboratorio abierto e incluso la relación que se da entre los laboratorios cerrados con los abiertos sigue siendo una conexión importante dentro del proyecto y también la capacidad de expandirse en el tiempo debido a que las investigaciones cambian, los avances que se realizan son muy constantes y que también había que asegurar un componente de flexibilidad en el tiempo. Acá hay un tema más de cómo el programa entonces también se vivió en relación a la ciencia, que es esta burbuja, el territorio donde era otra burbuja y en la mitad esa infraestructura hídrica, que también pues me parecía supremamente importante que esa idea de ciencia y territorio también se llevara a cada uno de los ámbitos del proyecto, tanto en la exploración formal como en la exploración programática. Y acá pues también como ven hay un tubito la idea, ay, miren, por ejemplo, ahí entonces están los filtros como pabellones de la idea básica. Este tuito, por ejemplo, lo que buscaba era tomar agua de la quebrada para hacer pruebas y cada vez hacer avances en torno a la toma de muestras de quebradas para restablecer pues como el grado de limpieza del agua. En este caso se tomaba agua de la quebrada, todo el edificio hacía un proceso de análisis y la idea era devolverla limpia. En este caso, pues esto era
Esto yo creo que a un inversionista o a un economista le debe dar súper duro decirle que uno va a hacer un edificio que va a coger el agua y la va a devolver limpia, porque ya les vamos a contar pues qué ha pasado con esto y ha sido, y es un proceso duro, porque el agua acá dentro de la ciudad de Medellín se considera el medio para botar cosas, un medio para tirar los desechos y no como un medio de vida, que es lo que realmente es. Acá pues están ya el tema de una planimetría, donde pues acá la idea era mostrar las personas alrededor de ambos tipos de laboratorio. En este caso pues ya les voy a contar qué pasa acá, que es el tema de la fachada. Estos pues son los pisos, también hay una integración pues muy bonita entre la gente y todos estos procesos. Miren que la idea también era hacer esos procesos de manera muy abierta. Ahí pues hubo un inconveniente que ya se los voy a mostrar, pero también era la idea de cómo esos jardines de agua configuraban de manera muy especial las plantas del proyecto. Acá entonces, por ejemplo, ya la sección, mire que sigue siendo pues esta ya, sino, pues no queda tan parecida como la idea básica, pero miren que está el laboratorio al lado del laboratorio abierto, que está el tubo que lo que hace es pasar todo el agua por los filtros y de acá se devuelve la quebrada en muy buen estado. Esa es la idea. Y también con el tiempo se le agregó un tema de recarga de acuíferos debido a que como todos estos suelos eran suelos de lagunas y con el tiempo se impermeabilizaron por el tema del concreto y el cambio de uso, la idea era cómo el proyecto también aportaba a la recarga de acuíferos y a la limpieza de esos acuíferos, porque digamos hoy en día somos muy afortunados, pero por ejemplo esas civilizaciones, esas que les mostré al principio, en su tiempo el tener agua era cosa impresionante y cogían la tierra y tenían que hacer huecos para poder sacar agua. Entonces acá también era un tema de volar y decir, pues se acabó el agua, entonces va a tocar, pues, ¿qué pasa? ¿Dónde la vamos a sacar? Por ejemplo, este proyecto lo que hacía era esa recarga de acuíferos, cosas así. Y en este caso, como todos los laboratorios, para que fueran tan abiertos al público y tuvieran pues como ese grado de pedagogía, tenía algo que a mí no me gusta casi, es dejarlos totalmente hacia la fachada. Pues los edificios que tienen el vidrio como fachada a mí nunca me han gustado. Entonces recuerdo mucho que a la hora de plantear cómo iba a ser una fachada de este proyecto, yo dije, no puede ser el vidrio, sino generar pues una capa entre el vidrio y otra cosa. Y esa otra cosa en el proceso se fue convirtiendo en un laboratorio fachada, lo llamaba yo, donde lo golpeaba pues a estos costados, a los costados más importantes donde los golpeaba el sol. La idea era que este se usara como un ensayo para materiales que se podrían utilizar a futuro para purificar el agua. En este caso era una serie de materias removibles donde se podrían implementar materiales diferentes en el futuro, o sea, esto se puede quitar y poner de manera que la fachada servía como un laboratorio cada vez que llovía y esto tenía unos ductos que lo que hacían era llevar el agua de la fachada del laboratorio para también hacer muestras de cómo serían esas capas de materiales para limpiezas, por ejemplo, en proyectos de otras escalas. En este caso, pues, cómo se podría implementar eso en una fachada y cómo también crear una capa de aire entre el vidrio y la fachada del proyecto. También acá pues me parece importante los niños viendo esas capas de arena, de tierra, de carbón activo, de vegetación, eso inundado, los científicos ahí tomando muestras, pues una serie de cosas que se le empiezan a ocurrir a uno. Acá entonces, por ejemplo, está una maqueta del proyecto en relación pues también a unos cálculos de precipitaciones anuales dentro de la ciudad de Medellín, donde con el profesor pues, de sostenibilidad hicimos los cálculos de un proyecto como este, cuánta agua podría filtrar anualmente
y tiene una capacidad de 3.1 piscinas olímpicas de filtración anual. Esto pues un dato resultante a partir del volumen de precipitaciones en la ciudad y el área de recolección que tenía el edificio. Acá pues ya está el imaginario. Acá podemos ver a la derecha una foto antigua del lote. Acá miren que todavía se puede ver los pastos. Acá incluso se ven algunos tubos de que estaban canalizando seguramente algún tramo de la quebrada Santa Elena, no sé, la avenida Ferrocarril, cómo empezaba pues a cambiar todas estas zonas. Y también había una frase que decía que los potreros se convirtieron en vías de gravilla y las vacas reemplazadas por la presencia de cada vez más habitantes. Todo lo mío cambiaría y dejaría de ser un pueblo grande con tímidos citadinos, pueblerinos y campesinos. Para mi salud se trazó el agua para traer se trazó el plano para traer el agua entubada y limpia. La rectificación del río mejoró el barrio. Sus aguas corrieron veloces y se acabaron las lagunas, las ciénagas, los patos y los zancudos. Eso también pues como una frase que me impactaba mucho porque vemos como para esas sociedades todos estos cambios de canalización fueron procesos que trajeron pues mucha alegría con lo que se evidencia en este texto y que para mí pues yo considero pues que hay muchas personas que contribuyeron al tema de la salud pública en torno al agua. En este caso, Héctor Abad Padre hizo unos avances impresionantes en torno al tratamiento de enfermedades en relación pues con el agua estancada, y efectivamente sí trajo unos beneficios, pero eh, yo también pienso que como esa nueva generación de pensamientos y reflexiones que empezamos pues a construir, debe ser importante no olvidar estas cosas y estos ecosistemas que se perdieron. Yo creo que es muy importante que nunca se nos olvide la memoria y así esté destruida, intentar cada día eh, dejarle algo a los que vienen en camino. En este caso, la imagen, para esa imagen recorté personas de esos grupos de fotos antiguas, todas son de acá de Medellín, de potreros, de acá de la ciudad, y me parecía bonito esa unión entre algo tan de la memoria como lo que fue Medellín hace algunos años y esta estructura nueva que se proponía, y que también puede ser una cosa rara de esa unión del pasado con el presente, pero que, y pues, o más futuro, porque yo creo que ese proyecto, pues construirlo debe ser un gallo y no creo que sea muy posible, pero hay que seguir soñando. En este caso acá ya está el proyecto en relación al entorno. Ya sí vemos pues a nivel más general, más global, tiene una capacidad de 8,4 piscinas olímpicas. Acá pues ya había un tema de integración a otros sistemas que ayudaban a la potabilización pues de la quebrada. Ya luego también como eh, empezaba pues a surgir una idea de que proyectos como este no se quedaban alrededor del río, sino que a diferentes escalas empezaban a regar por las quebradas, no tanto alrededor del río, sino en torno a las quebradas, porque el tema de la limpieza del río también es un tema que debe empezar desde arriba, desde las quebradas. Entonces también me parecía importante cómo se podría a futuro, este año dice que es Medellín 2050, se podía empezar a tejer una serie de estrategias de replicar acciones de reconstrucción de cuerpos hídricos y edificios captadores, filtrantes y potabilizadores de agua alrededor de esas quebradas. Incluso como ven, pues la escala de los proyectos de los filtros son diferentes. Entonces también parecía bonito como esa posibilidad de regarlos, y donde la limpieza pues del río empezaba también por este montón de quebradas, y se hacía también un tema de pedagogía. Esta era la idea de cómo entregarles un manual a las personas que visitaban el proyecto. La idea de este manual era para que las comunidades pudieran ensamblar estos filtros dentro de los lugares donde viven, porque el tema pues de la limpieza de agua no es algo que se deja una petar,
que están en los extremos de la ciudad, sino también cómo, si queremos un río limpio, empezar desde las pequeñas acciones que nosotros hacemos dentro de nuestros hogares. Entonces me parecía importante cómo se le podía cambiar la escala a estos filtros para que también la limpieza pues fuera un tema de todos, muy en pro al tema de la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, y que encontré pues una frase que me llamaba mucho la atención, que decía que lo que hagamos en los próximos 20 años determinará el futuro del mundo y también el futuro de la humanidad. Y acá pues ya está la última imagen del proyecto, donde les contaba pues esa cosa de que uno empezaba a subir al proyecto y veía los filtros, veía la ciudad, veía sus primeros pisos de pastos, lagunas, también veía, insinuaba acá una serie de esos científicos caminando, la fachada regando esa agua y esas pruebas, esos filtros que destacan tanto porque tienen esa unión con la estructura de soporte a su lado, que hace que sea pues supremamente llamativos, y un edificio pues globo que al final pues termina volando y creo que causaría mucho revuelo para las personas de Medellín, que muchas están ansiosas de ese espectáculo. Y también esta fue, por ejemplo, lo que le comentaba al principio a Juan de esto fue una exposición del proyecto en Berlín a raíz pues después del proyecto de grado salió una convocatoria en pro de los 250 años del natalicio de Alexander von Humboldt, y el premio era un viaje a Alemania, a Berlín, Alemania, con todos los gastos pagos. Esto fue en Alemania, esta fue la exposición del proyecto allí en Berlín, y fue la posibilidad, pues en mi caso, de conocer por primera vez Europa. Yo no la conocí, fue pues una experiencia inolvidable ver cómo tantas horas de no dormir, de sentirse también pues uno frustrado a veces cuando no salían pues bien las cosas, donde no daba algo, no daba las áreas, no sé. Pues una recompensa también es el trabajo cuando se hace con mucha dedicación y mucho compromiso, que creo que es muy importante, y que representó la oportunidad de encontrarme con 15 jóvenes latinoamericanos que estaban contribuyendo a un mundo mejor pues para todos. Eran biólogos, arquitectos, trabajadores sociales. También nos acompañó un grupo de 7 compañeros desde Alemania, también trabajando con un montón de cosas en pro de la vida en todos los niveles, no solo la humana, sino la de todos los que habitamos acá en la Tierra. Entonces fue súper bacano. Y ya hoy en día, por ejemplo, esto se ha convertido en una obsesión tan grande que un amigo y yo nos unimos a crear infraestructuras del agua, que hoy en día es un programa de investigación donde el prototipo no quedó allí. La idea fue, pues, es que al ver que el proyecto es muy ambicioso, empezamos a construir unos dispositivos a pequeña escala, más escala doméstica, escala institucional, donde es la misma idea. ¿Cuál es la idea? Poder llevar acceso, poder dar acceso al agua potable a comunidades que no lo tienen. Eh, Mediante estos filtros, aumentar pues el grado de pedagogía en torno al agua, y también recordar cómo desde la arquitectura se pueden generar estrategias para su conservación. Y uno cree, por ejemplo, que el proyecto acabó, y realmente el año pasado, que fue todo este tema de cómo hacer alguno de esos filtros, por chiquito que fuera realidad, nos encontramos con ingenieros mecánicos, con ingenieros ambientales que nos decían tal especie no se puede, hay un error porque eso no le va a dar, las válvulas de salida y de entrada no le va a dar, un montón de serie de componentes técnicos,
pero que demuestran también que la construcción de un proyecto es algo muy largo y es un proyecto que se hace en el tiempo. Yo creo que esto ya no, pues ya es un proyecto de vida en pocas palabras y que cada vez pues espero que a futuro la charla sea pues para mostrarles cómo eso se volvió realidad y cómo se puede aportar desde nuestra profesión, que es la arquitectura, la construcción de un mejor lugar, no solo para nosotros mismos, sino también para esas generaciones que vienen en camino y que hay que recordar que este planeta es de todos y para todos. Juan, muchísimas gracias. Excelente. Gracias por compartir tu experiencia. Antes de darle la palabra o el paso a las preguntas, a las posibles preguntas del público, quisiera que nos contaras un poquito, brevemente, cómo fue esa experiencia de la Bienal. Listo. Entonces, en el año 2018 yo acompañé a una amiga a Cartagena porque la Bienal se realizó allí y, y lo que pasó fue que ella quedó en segundo lugar y me animó mucho pues a postularme ya con el proyecto de grado. Recuerdo que estaba ahí con Alejo Restrepo, que es mi jefe en este momento, y con ella y nos dimos la promesa que dentro de 2 años yo iba a mandar el proyecto y que íbamos pues otra vez a estar ahí. El año pasado salió la convocatoria, cada 2 años sale la convocatoria mediante la página de la SCA, donde hay que realizar una presentación. Esta fue la presentación que se envió para la Bienal. No es algo como una plancha ni nada, es una presentación extensa. En lo personal a mí me gustó mucho más porque es más evidente el proceso y pues como esa serie de preguntas que tenía en torno al proyecto. Y uno hace la inscripción, manda los datos, manda la presentación y ya esperar los resultados. ¿Y allá qué tal en el evento? ¿Cómo fue recibido? ¿Qué te dijeron? El evento sí, pues no fue lo mismo, no fue Cartagena, no pudimos ir hasta Cartagena por el tema de la pandemia, pero se realizó en Bogotá. Fue muy bonito, realmente una experiencia muy bonita porque también les cuento que uno al ser ganador tiene la oportunidad de acceder a unas pasantías. En este caso, yo decidí no hacer uso de las pasantías porque pues con el tema de la pandemia, uno arriesgar el trabajo, irse para otra parte, que no le pague, pues me hubiera gustado mucho de tener los recursos, pero pues, no lo sé ni uno, pero yo le pregunté a la SSA que cómo podríamos hacer para que el premio fueran otros, pues de otra manera, y en este caso nos recomendaron con el SENA para hacer el primer prototipo de infraestructuras del agua. Entonces ahí estamos pues entre la SCA y el SENA en un proceso pues de prototipado de este proyecto con el cual pues esperamos seguir ensayando y seguir soñando a ver si es posible pues todas esas cosas que uno se imagina cuando hace un proyecto en la universidad. Es muy complejo, pero siempre es un proceso de aprendizaje donde uno siempre está adquiriendo mucha experiencia y muchos conocimientos en torno a algo pues que es tan especial como el agua. Y ese día pues supremamente especial, los ojos hinchados de tanto llorar, y no, fue súper bonito, pues más allá de la pasantía y todo, yo creo que es una oportunidad muy bonita para compartir tantos pensamientos. Muchos de los asistentes, como están estudiantes y profesionales, cuadramos pues citas para verlo más a profundidad. Muchas de esas reuniones pues donde les mostré el proyecto
van ahí en conversaciones, pero pues ya se necesita ya que sea un tema más, no tan, pues como un poco más aterrizado, ya con un prototipo, con los números, pero digamos que la Bienal sirvió para elaborar un camino muy bonito que a futuro es una serie de personas que también tienen unos intereses supremamente bacanos en torno a cosas que a veces uno cree que es el único que está luchando, pero hay un montón de personas que también están luchando por ciertas cosas, por una mejor ciudad, por mejorar el uso que le damos a los recursos, porque uno a veces se frustra mucho, yo no sé, pero uno a veces se siente muy solo en determinadas cosas y yo creo que esos encuentros también ayudan mucho a demostrar que vos no estás solo y que hay un montón de personas que están ahí también luchando por esas cosas y que están dispuestas a ayudar mucho. Muchos de ellos me han dado consejos pues, de cómo pulirlo, la mirada de ellos que son profesionales es muy importante para que el proyecto pues, se pueda materializar, estar muy abierto a esas sugerencias, a esos cambios que hay que hacerle para que pueda pues, materializarse y también que digamos que la Bienal representa también conocer esos proyectos que para mí son muy importantes. A mí me parece que el filtro es muy bueno y que todas las personas que ganaron, como los finalistas, como los proyectos seleccionados, son un montón de personas que tienen unas reflexiones impresionantes en torno a lo que es esta profesión y todo lo que, todas las miradas que le podemos dar desde paisajes de una casa, desde un pabellón, o sea, hay un montón de aprendizajes que quedan después de esa noche que son muy valiosos, muchas personas que uno conoce, muchos amigos, muchas charlas que le ayudan a uno a tener siempre mucha esperanza y mucha energía en seguir luchando, porque a veces también es complejo uno decir tanto trabajo y nada. Este proyecto pues fue en el año 2019 y aún, pues yo me imagino, no, si ya fue Alemania, esto lo van a construir de una y no es así de fácil, hay que seguir luchando años porque realmente pues no es mucho, no hay muchas personas interesadas pues económicamente a conservar el agua, a restablecer esas relaciones bióticas con los territorios, pero ahí se va la misma vida y el mismo paso del tiempo demostrando que la naturaleza hay que cuidarla y este equilibrio cada vez es más endeble entre nosotros y lo que nos rodea y cada vez pues se hace más latente esas necesidades de volverle a poner atención a ese territorio que habitamos. Juan Pablo, excelente, ¿no? De nuevo, felicitaciones. Si yo bueno, en algún momento hablaba con nuestro decano Oscar Santana y decíamos que estos procesos de tesis son unos procesos muy personales, muy individuales, como lo estás diciendo. Si yo solamente con la selección de mi tesis de maestría para la Bienal estaba feliz, no me imagino cómo estás vos que ganaste la categoría. Démosle paso a las preguntas del público y de hecho quisiera echar al agua por acá a Gerardo, quien también estuvo incluso de finalista con su proyecto de tesis. A ver qué se le ocurre que conversemos un ratico. Gerard, ¿estás por ahí? Hola, hola. Sí, sí, sí. Hola. Parce, no, me sumo indudablemente a las felicitaciones, al premio, a toda la emoción. O sea, me parece brutal, brutal tu trabajo. Considero hay como tres aspectos que me impactaron como mucho, como con los que más resoné de lo que nos mostraste. El primero siento que es como un ejercicio político el que estás haciendo, como en empezar a preguntarnos, pues como que cuáles son las prioridades de nuestra sociedad, como en qué estamos pensando y cuáles son como nuestros intereses y sobre qué queremos invertir el dinero que produce esta sociedad. Y al llamar la atención como sobre este edificio que alguien podría decir es que es demasiado costoso, pero cuál es el precio que estamos pagando también como por otras cosas.
Entonces me lo puso como en perspectiva, como es un edificio que parecería muy costoso, pero es que cuál es el valor que le estamos dando a lo que ese proyecto representa en la relación con la naturaleza, con el paisaje, con los recursos, con entender el lugar en el que estamos, el asunto con la memoria, es demasiado como potente como desde ahí. Hay otro aspecto que me gustó, el segundo, es concebir el proyecto desde la técnica y desde esa relación problema-solución. El proyecto no nace de otras rutas que uno usualmente tiene, sino que es muy concreto. Hay un problema, hay una solución y a partir de ahí nace la arquitectura, nace cómo se compone, cómo funciona y eso me parece como súper teso. Y por último, como el tema de la conversación que establece el proyecto con la historia y cómo logra como hacernos entender que ya veníamos con una relación muy estrecha con el territorio, había muchos valores que se entendían de, por ejemplo, los laboratorios que mostrabas al aire libre, lo que hacen los incas. Parece como, hey, qué bueno que el proyecto también logra conversar con la historia, no solo como con la memoria del lugar, sino como con una historia de la arquitectura, con una historia de la relación del paisaje, de la sociedad, y entonces crea eso como en unas escalas muy tesas, muy teso me parece. Quería preguntarte por esa última parte en la que estuviste hablando del tema de los inversionistas, de cómo se puede como convertir esto en una realidad y que implica cuánto vale, cómo se puede lograr. ¿Vas a indagar como mucho más en eso? ¿Qué camino tenés como recorrido ahí? Y no sé, porque obviamente para poder determinar los costos de un proyecto de estos, pues hay que llevarlo a un nivel de detalle mucho más alto, que implica pues como una inversión de tiempo y otras cosas. Entonces, ¿cómo, si has pensado en eso, cómo lo estás planeando y qué ayuda necesitan? No, muchas gracias. Sí, claro, no, y me gusta mucho ir a eso porque efectivamente hace poquito estuve hablando con Carlos Cano de que cuando uno le cuenta un proyecto y una persona ve cosas en él, muchas veces desoculta información que uno no conoce. Y por ejemplo, muchas de esas cosas, hay cosas que acá apunté porque no las, pues dentro del proyecto no eran tan implícitas o no las veía yo. Entonces, cuando una persona le da una mirada a un proyecto, me parece muy bonito porque esas cosas que uno no ve, incluso a mí la integración que hubo dentro del proyecto con eh, la asesora en construcción fue la que estuvo en la construcción de la petar que queda hacia el sur, no recuerdo el nombre. Entonces cada uno de los ingenieros civiles, los teóricos, le decía, es que el proyecto tiene esto y uno no es muchas veces consciente como de muchas cosas, entonces me parece muy bacano cuando le cuentan a uno esas percepciones del proyecto, entonces muchas gracias. Y con el tema pues no puedo decir mucho porque hubo una institución que de hecho se llegó a hacer todo el prototipo. Se llegó pues incluso a tener una estructura pero era un prototipo a escala institucional. Dentro de ese hicimos absolutamente todo, se entregaron los planos, se entregó todo y la institución decidió no, pues ya tiene todo, pero no lo ha realizado por un tema de la pandemia y que prefieren invertir en otras cosas y no en el tratamiento pues del agua. Algo pues que pues es lo que tú dices, el tema del dinero y pues llegamos muy lejos, pero al final pasó eso con esa institución, entonces la Bienal pues sirvió mucho porque abrieron un camino con el SENA, que esperamos pues ya pronto empezará ya algo más de prototipado, ya con otra vez pues ya con unos nuevos profesionales creo yo, porque esta institución pues nos dio a cargo
nos apoyó en el tema del ingeniero mecánico, el ingeniero ambiental, un arquitecto, era una serie pues de profesionales, un hidrosanitario, y llegamos pues hasta todos los diseños, hasta la válvula, hasta la especie, hasta las capas, el grosor de las capas, pero al final pues la institución a la hora de poner la plata, o sea, puso el conocimiento y aprendimos mucho, pero a la hora pues de poner la plata pues prefirió, hasta ahora prefirió pues invertirla en otras cosas. No sabemos pues qué va a pasar con eso, también es una incertidumbre, pero como la idea es que el proyecto se haga realidad, se está haciendo un prototipo nuevo, ya no institucional, sino doméstico, donde la idea es llegar a cómo desde el hogar se puede potabilizar pues determinadas aguas, no todas, en este caso no se llega a potabilización, sino a purificación, que es como el reuso del agua para lavar, para regar las matas, pues otros no tan complejos como estos. Eso pues también uno le demuestra que estos proyectos hay que tener mucha humildad para decir, esto no se pudo así, pues bueno, toca, pero si se quiere hacer realidad también es estar abierto pues a muchos sacrificios que hay en el camino. Y con esta nueva pues, oportunidad que se dio a raíz de la Bienal con un equipo de prototipado que tiene Sena, esperamos sea, pues yo creo que es volver a empezar otra vez, pero yo creo que cuando uno tiene claro esas ideas que lo mueven, que en este caso es esas relaciones que hay con el agua, en mi caso, yo recuerdo mucho, yo iba en Villahermosa y a veces mi papá, cuando bajábamos a Junín, pasábamos por la quebrada Santa Elena y él me decía que debajo había una quebrada y uno era como, pues como debajo de esto va a haber una quebrada, y uno pues como niño yo creo que lo sorprende mucho. Yo la volví a ver en el momento en que hicieron el parque que queda al lado del proyecto de Ana Elvira, el de la playa, el Parque Bicentenario. Ahí fue cuando la volví a ver, porque ahí incluso recuerdo que eran unos talleres mecánicos y todos esos talleres los tumbaron, y ahí fue cuando dije, efectivamente hay una quebrada, y no sé cómo, pues un montón de generaciones que crecimos ya así, no sabiendo tantas quebradas que hay debajo de las calles que caminamos, una ciudad como esta, que es un valle. Y yo creo que cuando uno desde tan chiquito empieza a indagar sobre esas cosas, se convierte más también en cómo esas búsquedas personales se llevan a la arquitectura. Es cuando realmente se vuelven proyectos de vida. Yo en taller uno les decía mucho que que la arquitectura es una manera de descubrir la memoria y la historia de cada uno de nosotros, y cada vez que los proyectos empiezan a incluir más esa parte emocional y personal sin renunciar pues a la coherencia, exigencias de un proyecto, porque no se puede también caer en una serie de caprichos personales donde olvidamos ciertas cosas importantes dentro de los proyectos, pero que para mí me parece que es así cuando uno logra seguir luchando tanto por hacer estas cosas realidad, porque yo creo que yo no sé pues cuántos de los compañeros que se graduaron conmigo siguieron trabajando en el proyecto, pues yo creo que soy de los poquitos que aún en día tengo una libretica donde apunto cómo esto podría ser una pérgola, cómo podría ser otra cosa, pero es una misma idea en torno al agua que uno es consciente que en este caso yo recuerdo mucho que mis amigos me decían, no, ese es el proyecto más inconstruible del taller, es el con más, yo no sé qué, y yo, pues, sí, pero hay que ver pues más allá que un proyecto, que este proyecto del agua no es solo un edificio, sino que va algo más allá, de que puede ser a futuro un programa cultural. Yo me lo imagino con un trabajo de las comunidades, que no es solo un tema
de un edificio, sino que también son unos programas en torno a cómo mejoramos esa relación con el agua y no se queda pues solo en una pieza de arquitectura, sino que también puede ser un programa cultural donde aprendamos cómo usar el agua, cómo restablecer el cauce de una quebrada. En general, yo creo que esa es la idea más allá de un dispositivo y por eso se llama infraestructuras del agua y se convirtió ya en algo más de otras cosas. Pues ahí en el Instagram hemos estado subiendo pues otras cosas, pues con un amigo y yo que también nos apasiona mucho, ya estamos consolidando, digamos que este programa donde puede llegar a hacer más cosas, incluso con la institución que se hizo que se diseñó el primer prototipo. La idea era también que otras facultades entraran ahí a hacer pruebas en ese prototipo y nos dijeran, el agua está saliendo bien, entonces hay que cambiar esta capa, hay que ponerla más grande, hay que cambiar la especie. Pues es que es un proceso donde yo creo que esto ya nunca va a acabar y va a seguir surgiendo cada vez más dudas y uno entre más aprende y más descubre cosas de esto empiezan a salir. Uno responde algo y surgen 5 nuevas preguntas, entonces es un proceso que uno lo debe querer mucho para tampoco frustrarse, porque a veces hay momentos en que es súper duro y uno dice tanto esfuerzo, tanto tiempo y tanta cosa, pero yo creo que esas pequeñas, pues como esos pequeños momentos como la Bienal, lo del viaje a Alemania, siempre han servido mucho porque han significado un impulso a, no se ha logrado materializar, no está hecho, pero seguir pensando, seguir reflexionando, seguir aprendiendo de los otros, seguir preguntándole a los que saben, seguir indagando porque por algo es. Yo digo que es por algo y cuando pasan esas cosas yo siempre digo, hay que seguir. Entonces también pues es como un proyecto de arquitectura se vuelve en una serie de objetivos personales que ya como no sé, pues digámoslo, personales, también como un proyecto y un montón de cosas con las que uno se encariña tanto que es capaz de seguirle trabajando y seguir luchando por ellos. Y la idea, pues, es que para mí es muy importante que cada uno de ustedes con sus proyectos de título, no sé pues en qué estado está, pero que pudieran lograr también darle esa mirada de que un proyecto no es no es un edificio que se hace para un taller. Yo siempre he pensado que cada uno de los proyectos yo nunca los hice por cumplir en un taller, sino que cada proyecto fue un medio para a través de la arquitectura responder ciertas preguntas que a través de la vida me he empezado a hacer y que el éxito de ellos es que no tratan de cumplir realmente como una lista o una nota, sino que también creo que cada proyecto me ayudaba a entender muchas cosas y a clarificar un montón de dudas que a través de la arquitectura yo he podido responder. Y esa relación pues que siempre he tenido con la carrera, con el proceso creativo de reflexionar, entender, y creo que es lo que lo hacía uno, que la universidad pues no sea tanto como ese camino donde uno es súper feliz el día porque ya no voy a volver a la universidad y ya pude cumplir, ya terminé todas las materias. A mí realmente me da mucha tristeza cuando pasa en taller 10 todos serán, no, la verdad que se acaba este para ir a trabajar y yo, no, la hora de volver a la universidad, pues a un taller, por ejemplo, pero pues eso es la mirada que cada uno le da a la educación y creo que eso es algo muy valioso porque este proceso de la arquitectura es algo tan bonito, tan personal, donde empiezas a encontrar un montón de cosas de ti mismo que se convierta pues en algo que no, la hora que se acaba, yo digo, ¿qué está pasando acá? Pero ya es como cosas también de la formación y la experiencia y la percepción de cada una de las personas.
Súper, Juan. Al parecer te pidieron innovar y innovaste de más. Yo, pues ya vamos llegando a la casi hora y media de estar conversando. Quisiera hacer una pregunta antes de que las demás personas que están fuera del taller 10 puedan hacer otras intervenciones, para que después nos quedemos un ratico ya con los chicos del taller propiamente y conversemos de sus proyectos de grado. Dentro de estas metodologías que aplicas, nos decías que te gustaba hacer más las maquetas. Hoy día vemos una falencia en esto de hacer maquetas. Cuéntanos un poco cómo aplicas el uso de maquetas, porque veo que también además le hiciste un registro muy interesante y muestras de paso a paso. Eh, me gustaría que nos contaras un poco cómo tomas la determinación del inicio de hacer maquetas conceptuales, después evolucionándolas hasta que llegar a maquetas técnicas, incluso veía maquetas que tenían filtros reales donde experimentabas con agua incluso. Para que nos cuentes un poco de eso, por favor. Sí, claro. No, el tema pues de las maquetas es que es algo pues que a mí siempre me ha gustado mucho. Yo incluso siempre me abatí mucho por otra carrera que era artes, pues incluso me gustaría mucho a futuro trabajarla. Yo he tenido pues una relación muy estrecha con el arte, pues como ciertas referencias, fotografías, pues siempre me ha gustado mucho y con la arquitectura a uno se le abre la noción del arte de manera impresionante y las maquetas me parecía siempre una oportunidad muy bonita de encontrar cosas más allá de, como por ejemplo, yo cada maqueta lo que hacía era que me parecía que podía expresar mejor ciertas ideas mediante esa maqueta que mediante un dibujo. Entonces, en mi caso siempre, yo creo que eso ya es muy personal, pero siempre me parecía que la maqueta era una herramienta muy potente porque podía pues ver, sí, un render o un modelo es muy bonito y todo, pero me parece que la relación que yo establecía con una imagen o con un render no era tan potente como la que establecía con un objeto. En este caso, pues yo soy un súper coleccionista de cosas, de piedras, de álbumes, pues de un montón de cosas. Y yo realmente guardo todas las maquetas. Yo soy súper coleccionista de todo y me parecía que esa relación que se teje con una maqueta es mucho más sensible que con otra manera de representación. Por eso pues le tengo tanto aprecio a eso, más que cualquier otra cosa. Incluso pues todavía están, acá está la idea básica. Esa también era otra pregunta, Juan. El registro que tenés ahí, que dice que presentaste para la Bienal, ¿era un registro que ya tenías o fue un registro que hiciste para la Bienal ya con tus maquetas que tienes ahora? En este caso, cuando hacía las maquetas, tengo un primo que tiene una cámara muy buena. Él tiene un almacén de ropa y todas las fotos las toma en el set donde le toman las fotos a las modelos de la ropa de la marca, pues de la empresa que ellos tienen. Entonces, pues, y vivía allí, entonces cada vez que hacía una maqueta se la llevaba y él le tomaba la fotico porque a mí me gusta mucho guardarlas y más como son objetos que yo les pues cojo tanto cariño, me gusta dejar el registro. No fue pues para la Bienal, no, ya estaban hechas, incluso de muchas de las maquetas de Instagram están las fotos, porque me parece súper bonito la relación también de no solo la maqueta, sino la maqueta con la fotografía, jugar también con esa fotografía, con los contrastes, pues mirar muchas cosas. Entonces también era súper bacano ahí el tema de también los materiales. La idea, pues como ustedes ven, el proyecto no es solo un material, sino también porque unas de estas maquetas yo las tenía que mojar
porque quería ver si el filtro sí funcionaba, entonces tocaba era imprimirlas en 3D, que son las blanquitas que ven por ahí, entonces ahí no puedo utilizar MDF, tenía que ser con el policarbonato, entonces hay unas en impresión 3D también porque eran filtros de verdad, donde uno echaba agua y salía pues limpia. También puede ser una manera de que esas maquetas me sirvieran a mí en ese proceso de esos procesos de purificación, y al final pues era hacer un prototipo pedagógico, entonces también la idea era que la misma maqueta fuera de pedagogía para mí, para entender pues todos esos procesos, ver la maqueta pues grande, la que tiene la estructura esa, se le empezó a salir el agua, menos mal era de plástico, entonces la puede limpiar fácil. Eh, entonces también pues dependía de eso, y había pues otras cosas que, por ejemplo, la maqueta en madera tenía una madera acá de una maqueta vieja, la maqueta de, había otro que tenía pues materiales, por ejemplo la de cemento, la idea básica fue una maqueta que hice una vez para Obra Negra, y, y entonces la partí, y partiéndola quedó un pedazo. Esos pedazos de alambre que ustedes ven eran los árboles de esa otra maqueta, y la volteé y queda esa que está levantadita y abajo la resina. Entonces también era súper bacano porque yo dije, no, acá por ejemplo el proyecto se ve muy pesado, el proyecto no puede tener tanto peso, y mira que ya al final la maqueta ya es más blanca, otro material más translúcido, entonces también mediante esas maquetas pues veía cosas que decía, no, esto todavía, o la estructura se ve muy endeble todavía, hay que revisar esto, pues, y así sea vida básica. Yo creo que si ustedes están abiertos y atentos con lo que han aprendido durante la carrera, no hay cosa inútil que ustedes hagan, sino que si ustedes se ponen a analizar bien, yo creo que todo tiene un valor muy, muy grande. Incluso muchas veces nosotros no vemos esos valores, pero en mi caso siempre había un montón de personas que como le decía a Gerardo, que ven esas cosas, desocultan cosas que uno a veces no ve, porque me parece pues que ese proceso es súper bonito, y de experimentar, de ver no solo un material, sino diferentes, eso también, la cuestión de tu percepción del proyecto me parece que cambia mucho, la manera si una maqueta es blanca o es en madera o es en cemento, que me parece que a nivel pues de las sensaciones y las percepciones pues que vos tengas empiezan a cambiar mucho tu manera pues de ver el proyecto. Entonces creo que cada uno era para adquirir una visión en torno a lo que se estaba ahí materializando, y que no son maquetas que sí hacen, que la maqueta para mí nunca ha sido el producto final para la entrega final, y esa fue la única maqueta que hiciste, sino que desde el principio la maqueta es esa herramienta que te ayuda a ver cosas, y que para mí pues si la haces en último momento pues no me parece como tan bacano que sea pues ya la poner como el modelo vuelto maqueta y ya, y lo cumpliste y ya, sino que la maqueta también te ayuda en ese proceso de entender el proyecto, y de ver otras cosas que de pronto las herramientas digitales no te muestran a veces, o de pronto la relación no es igual pues con la mirada y lo que estás haciendo, pero pues, espero haber ahí respondido. Sí, claro. No sé si los que están quieren hacer un par de preguntas más. Creo que tenemos tiempo para dos preguntas más, y mucho. ¿Alguno? ¿No? Perfecto. Entonces, Juan, muchísimas gracias. Yo voy a finalizar la grabación para que continuemos pues con el tema de la clase. Gracias por el espacio, Juan. Dale, Muy interesante. Juan, muchísimas muchísimas gracias a gracias. ustedes por la invitación, y ya saben pues que disfruten mucho. Yo creo que
si están a punto de acabar, es muy importante que le impriman ese proyecto, esa carga emocional y también un componente de que uno diga que hay amor detrás de esos proyectos que están construyendo, porque eso es lo que los va a motivar a nunca perder como la gasolina en cada uno de lo que estén planteando y lo que están soñando, creo yo, cada uno de ustedes. No, y no solo para los chicos del taller, para todos yo creo que el mensaje es el mismo. Gracias, Juan. Voy a apagar por acá Dale. la grabación.